Buenas noches, aquí estamos, otro martes. Gracias a Dios por la vida que el Señor nos ha dado, porque podemos conectarnos. Gracias a Dios por la tecnología, por los audífonos. Y gracias a Dios por su palabra, porque la podemos leer. Como siempre, vamos a leer todo el capítulo de Efesios. Vamos a regresar a mi versión favorita por el momento, la Reina Valera 2015. Siempre es una recomendación para leerla. Muy bien, Efesios 3. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Y es esto, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenas de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Muy bien, hoy vamos a cerrar digamos, el pasaje mayor de Efesios 3 y después nos va a quedar en Efesios 3 una parte aquí al final que acabamos de leer, que es la oración de Pablo. Vamos a leer el versículo 13, otra vez, Efesios 3:13. Y en la Reina Valera 2015 dice así: por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. ¿Ven? Aquí dice eh, a favor de ustedes. Vamos a ver en otras versiones cómo dice ese versículo. Voy a leer aquí en la versión de Luis Alonso Schockel, el jesuita. Dice así: por tanto les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellos. ¿Ok? Dice que aquí los sufrimientos que padezco por ustedes. ¿Ok? Y vamos a ver en la NBI.
Dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Muy bien, no sé si se recuerdan, bueno, lo acabamos de leer, pero al principio del capítulo 3 claramente dice que Pablo está preso, ¿ok? Por eso el título de hoy, Pablo, el preso. Ahora, la gran pregunta, y quizás el título que yo hubiese querido era ¿por qué Pablo está preso? Pero muy, muy largo. Eh, y esa es la gran pregunta. ¿Por qué estaba preso Pablo? Vaya, pensemos por qué arrestan a la gente. Arrestan a la gente porque hizo algo malo, ¿verdad? O sea, por eso es que se van a la cárcel. En otras ocasiones se arrestan a las personas porque, digamos que una persona no ha hecho algo malo. ¿Por qué estaría alguien que no ha hecho algo malo en la cárcel? Bueno, hay un montón de posibilidades, pero podemos explorar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy está la frase un preso político, ¿verdad? O sea que por injusticia lo metieron ahí. Puede ser también algún tipo de equivocación, ¿ya? Puede ser también, bueno, dentro de las injusticias, como que, 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 que alguien haya mentido, ¿verdad? Entonces Pablo está por una razón ahí, pero acabamos de leer que Pablo dice, yo estoy aquí por ustedes. Vale, eso no significa, o sea, no los está culpando, ¿verdad? No está diciendo, yo estoy aquí por culpa de ustedes. Eh, ahora, veamos al principio del capítulo 3 y vamos a, bueno, aquí en la NBI voy a leer porque estos versículos no son, no hay que observar tanto como en la Reina Valera que solemos hacer. El versículo 1 en el capítulo 3 en la NBI dice así, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes, los gentiles. ¿Ok? Entonces, él está ahí a favor ya leímos, ¿verdad? Por causa de ustedes, por el bien de ustedes. Pero vamos a explorar esta noche qué, o sea, por qué él tendría que llegar a estar preso por el bien de los gentiles. ¿Cuál es la conexión? Eh, ¿Por qué es que este mensaje que hemos estado explorando en el capítulo 3, así que traigan a su mente, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando del capítulo 3 y bueno, también del 1 y 2, eh, ¿qué es lo que Pablo estaba hablando que haría que a él lo metieran en la cárcel? ¿A quién afectó? Qué es lo que movió para que él, o sea, las autoridades tuvieran que decidir, bueno, o sea, ni modo, te tenemos que meter preso porque estás haciendo algo que no debes. Sin embargo, él dice, yo estoy aquí por el bien de ustedes, los gentiles. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Cuál es el Vimos aquí que había un misterio. Vamos a repetir ese, quizás el versículo, quizás no más importante, pero uno de los versículos esenciales que dice aquí. El capítulo 3, versículo 6 dice, ¿se acuerdan lo del misterio, verdad? Que le fue revelado, etcétera, etcétera. Es decir, que los gentiles, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Bueno, un versículo en la Biblia no parece ser causa de que metan preso a alguien. Sin embargo, es por ese mensaje que Pablo llegó a estar preso. Ok, pero vamos, sigamos o como rascando aquí, ¿verdad? ¿Por qué es, qué es lo que le afecta a alguien que Pablo diga?
Bueno, se me ha sido revelado. Yo pienso que hay una frase que es medio cierto como a la mitad, puede ser tomado como mal, pero hay una frase que va algo así, que si uno no le está cayendo mal a alguien, uno no está hablando o predicando de la palabra de Dios. Va, eso, digamos que tiene su verdad y su mentira. Descartemos la mentira rapidito. La mentira de esa frase es que, pues sí, yo usé eso como excusa para lastimar, para atacar, ¿verdad? Para manipular y decir, ah, no, los hermanos se enojan conmigo porque yo estoy diciendo la verdad, yo estoy predicando lo que debo predicar. Pero quizás una persona puede predicar con mucha malicia, ¿verdad? Y mucha manipulación. Va, entonces, digamos que esa es la parte de mentira y la descartamos. Entonces, la parte de verdad que es que si yo no estoy teniendo algún tipo de conflicto por lo que yo creo, entonces algo está mal, porque en lo que nosotros creemos, eh, lo que nosotros creemos es lo siguiente, lo vamos a leer otra vez. Y aquí viene el conflicto. Vamos al versículo 2, el principio del versículo 2, del capítulo 2, Efesios 2. Dice así, en otro tiempo ustedes estaban muertos. Ahí empieza un poquito de conflicto. Hoy pues se habla de vida, positividad. eh, y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, capítulo 2 al principio, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Uy, ahí va otra. Ustedes saben que de manera creciente muchas personas evangélicas y católicas ya no creen que Satanás es real. Por ahí ese tipo de cosas empezó a hacer el conflicto. Y Pablo lo decía y lo vivía de tal manera de que lo llevó preso. Ahora, yo en ninguna manera, o sea, de hecho, totalmente lo contrario. Yo nunca quisiera estar preso. Si me preguntan si yo estaría dispuesto a ir a la cárcel por mi fe, yo me gustaría decir que sí, pero así como un gran deseo de sufrir preso en la cárcel, no lo tengo. Y pienso que no es sano estar en una posición pienso yo es que en donde se caen esos extremos, de decir, ah, no, yo soy un gran cae mal, pero ¿por qué digo la verdad? Y no, puede ser que yo sea un gran cae mal porque soy orgulloso, porque soy manipulador, porque tengo malas intenciones. Ven la dinámica. Entonces, em, de ninguna manera esta enseñanza tiene que ver con andar y predicar hasta que te encierren en la cárcel, ¿verdad? Por el otro lado, es cierto, si no hay algún tipo de conflicto con alguien, entonces algo estamos haciendo mal. Porque vamos a lo que estamos viendo hoy. Pablo estaba preso, dice, por el bien de los gentiles. Él hacía algo, decía algo que no cuadraba con el, con el ritmo, ¿verdad?, de la sociedad. Y es cierto, creo yo, que si el cristianismo que uno tiene va marcado por el ritmo de la sociedad, pienso yo que hay algo que no está bien. ¿Por qué? Vamos otra vez al capítulo 2, versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu. Bueno, fue hace rato, ¿verdad? Pero vimos que este espíritu no es como no es un demonio, ¿verdad? Hablábamos.
sino que como algún tipo de ambiente, hacíamos como la comparación. Entonces, ese ambiente dice que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea que hay un ritmo de la desobediencia. Y miren, el ritmo de la desobediencia es mucho más fácil de vivir que el ritmo de la obediencia. Solo consideremos esta semana. Esta semana, hoy es miércoles. Consideremos lunes, martes, miércoles. Estamos terminando. ¿Ha sido fácil ser obediente? ¿Ha sido fácil eh, considerar a otros en vez de a mí? ¿Ha sido fácil buscar a Dios? No es fácil, nunca es fácil. Ningún segundo de lo que uno intente buscar al Señor es fácil. Entonces, cuando uno lo hace, se esfuerza, permite al Espíritu Santo que lo mueva hacia otro ritmo, hay un conflicto. Entonces, ese conflicto tiene que existir, tiene que ser real. Ahora, ¿cómo reconocemos ese conflicto? Bueno, vamos a la palabra fe o creencias, ¿verdad? La vez pasada vimos la palabra fidelidad, que tiene que ver con la palabra fe, la fidelidad de Cristo. Veíamos ahí en el capítulo 3. ¿A dónde veíamos lo de la fidelidad de Cristo? Antes de este versículo, capítulo 3, versículo 13, em, dice, en él mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces, mediante la fe de quién. Entonces veíamos que habían dos maneras de verlo. La fe en Jesús o la fe de Jesús. Entonces, veíamos que Jesús no puede tener fe como nosotros porque eso significa que él necesitaría salvación, pero sí puede tener fidelidad porque esa es esa fidelidad que Israel nunca tuvo, ¿verdad? Entonces, basado en esa fidelidad y en esa fe, uno cuando cree algo así, que uno está convencidísimo, de hecho, un buen sinónimo de fe es estar convencido de algo, ¿ok? Yo estoy convencido de que soy salvo. ¿Por qué? Bueno, ahí está el ejercicio, ¿verdad? Espiritual, mental, del alma, del orgullo, de la entrega, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy convencido de algo, bueno, yo empiezo a actuar de esa manera. Te puedo dar un ejemplo súper sencillo. Digamos que yo estoy convencido que tengo que hacer ejercicio. Eso, si yo estoy convencido que tengo que hacer ejercicio, no solo sueño en el ejercicio, ¿verdad? No solo busco videos y digo, ay, qué bonito esos videos de hacer ejercicio. No, yo me levanto, voy, aparto tiempo, hago algo. Entonces, de la misma manera, cuando yo estoy convencido de algo espiritual, de la Biblia, del cristianismo, entonces yo actúo así. Ya no digo algo, defiendo algo, ¿verdad? Me atrevo a decir, me atrevo a conversar de manera diferente, ¿ok? Me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia y digo estaba porque yo no me congrego en una institución evangélica, bueno, ni católica, pero soy convencido de que me congrego con mis hermanos, como en este espacio. Pero cuando estaba ahí, ellos mismos me enseñaron de que la Biblia era la autoridad y es, ¿verdad?, la autoridad de nuestra práctica, de nuestra fe. Y de repente yo vi un detalle, no voy a contar toda la historia, pero yo vi un detalle que estaba sucediendo ahí y yo en la Biblia leía otra cosa. Y como yo estaba convencido de eso, yo hablé, me atreví a hablar, pero lo hice muy inocentemente. Y yo dije, Bueno, esto no está en la Biblia". Y ya hubo una tensión, un conflicto. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cuando nos atrevemos a hablar conforme a lo que creemos. Pablo hablaba conforme a lo que creía, hablaba conforme a lo que ha sido revelado, lo fue revelado, que es lo que vimos en el capítulo 3, y por eso
eso lo llevó a estar preso, porque hubo una tensión con la sociedad, con el ritmo de la sociedad, al grado que dijeron, si haces disturbios, estás hablando cosas ilegales, estás hablando cosas y haciendo cosas que no pueden ser. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo mataron? A él no lo mataron por ser el Hijo de Dios per se. No, a él lo mataron porque vino con un ritmo diferente, el ritmo verdadero. Y es el ritmo que tenemos que seguir, es el paso que yo tengo que seguir. ¿Y a dónde terminó Jesús? No terminó preso, terminó crucificado. Repito, yo no estoy abogando por una vida de que el éxito sea ser crucificado. O sea, tampoco es ese como síndrome de mártir, ¿verdad? No es eso. Es más bien lo interior. Si yo he entendido algo, bueno, y aquí y quiero avanzar a esta próxima palabra. Va, entonces venía hablando sobre esta fe, ¿verdad? Estas creencias que uno tiene y uno habla, uno expresa. Entonces Pablo eso hacía, terminó preso. Y quiero meter la palabra llamado. Hemos hablado de un llamado aquí en Efesios, porque claramente eh, Pablo pues habla de un llamado. Pablo dijo en el capítulo 3, eso se me fue revelado, yo no lo sabía, nadie lo sabía, estaba escondido desde antes de la fundación del mundo y ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas. Y este mensaje es el siguiente, y dijo, este es el misterio. Y el misterio era que los gentiles, Israel, son coherederos, son copartícipes. ¿Ya? Entonces, él tenía ese llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que el Señor me ha revelado a mí? Y si me lo ha revelado a mí, ¿cómo tengo yo que actuar de acuerdo a eso? ¿Cómo tengo yo que hablar sobre eso? Yo estoy convencido que tengo ciertas cosas que el Señor me ha dado a mí. Miren, el Señor no le puede dar todo a una persona. Por eso la idea de que un pastor esté frente a la iglesia no es lo más práctico, ¿verdad? Esto no es culpa del pastor muchas veces, porque la gente le encanta seguir, le encanta ser liderado y no nos gusta tomar protagonismo de verdad, ¿verdad? Nos gusta quizás el protagonismo así de que digan, ah, qué bonito canta, pero ese protagonismo de actuar de acuerdo a un llamado no es fácil. El llamado del Señor no se lo da a toda una sola persona. Pablo tenía su llamado, leemos en la Biblia a otras personas y leemos en la Biblia también a mujeres que tenían su llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que el Señor me ha llamado a mí a hacer? Esto no es una respuesta fácil, es una pues respuesta que se contesta en la intimidad y la conversación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando yo estoy convencido de eso, entonces actúo sobre eso, hablo de acuerdo a eso. Y cuando hago eso, hay conflicto y hay tensión. Primero Dios, que ese mismo ritmo sea el ritmo de nuestras personas que amamos, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestra familia. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces no es así. Y bueno, quizás una advertencia aquí, ¿verdad? El hecho de que uno tenga un llamado, el hecho que el Espíritu Santo nos haya dado dones, en el capítulo 4 vamos a explorar los dones que Jesús ha dejado para la iglesia. El hecho de que eso sea verdad no significa de que uno use ese don de manera perfecta, ¿verdad? Entonces también siempre debe estar esa reflexión de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo estoy convencido que el Espíritu Santo me tiene hablando aquí, pero eso no significa que mi palabra es, pues sí, que lo que yo digo es palabra de Dios. Yo intento, ¿verdad? Apegarme aquí y eso es lo que hacemos. Después, en el tiempo de comunión que tenemos,
Aquí experimentamos cómo el Espíritu Santo nos guía a conversaciones específicas. A veces hemos hablado de algo y terminamos orando por otra cosa bien específico y hemos estado convencidos que el Espíritu Santo nos guía a eso. Entonces, el llamado, la fe, y cuando hablamos de acuerdo a eso, hay una tensión. Ese es el mensaje de esta noche. Y que Pablo estaba preso por eso, por el bien de los gentiles. Su llamado era a los gentiles y él vivió de acuerdo a eso. Y porque ese llamado era de Dios, al expresarlo, al sacarlo, a- al ponerlo en práctica, hubo un conflicto. Entonces, el conflicto debe existir para el cristiano, no porque seamos conflictivos, sino porque el mensaje dice algo. Por ejemplo, este mundo está gobernado por el diablo, ¿verdad? Y ese poder está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a entender cuál es nuestro llamado, que nos ayude a hablar y actuar con sabiduría, y donde haya conflicto y tensión, que tenga misericordia de nosotros. Y a nadie le deseo que esté preso por el Evangelio, por el, eh, por el cristianismo. Sin embargo, hasta el día de hoy no es algo que hablamos mucho aquí porque tratamos pues sí, hablar del texto, pero hay recursos donde podemos explorar a las personas en el mundo que están presas por el Evangelio, cristianos y católicos, que están predicando una verdad esto, ¿verdad? Que estamos hablando, un llamado, una verdad, en ciertos lugares donde no, donde es ilegal hacerlo, están presos, ¿verdad? Y esa es una realidad en el mundo ahorita. Pero bueno, considero yo que en nuestros países que podemos hablar, sí debe haber esa tensión entre la verdad y la mentira, entre lo que dice la Biblia y lo que se está haciendo que no está en la Biblia, dentro de las iglesias y también afuera de las iglesias, obviamente. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias porque podemos terminar esta sección, Señor. Vemos en el capítulo 3:1 que Pablo dice que estaba preso por los gentiles. Y vemos aquí en el versículo 13 que lo repite. Y está preso por ese llamado, Señor. Ayúdanos a entender cuál es nuestro llamado y ayúdanos a ejercerlo de manera sabia, de manera poderosa, que tenga un efecto, Señor, en la vida de otras personas y que vivamos de acuerdo a nuestro propósito, Señor, que tú nos has dado. Gracias por Pablo, Señor, porque estuvo preso. Te oramos por los presos en esta noche, Señor, especialmente esas personas que están ahí por hablar la verdad, especialmente por esas personas que están ahí por actuar de acuerdo a la fe en tu Hijo, Señor. Sea aquí, sea en esos países, Señor, de Asia, África, em, donde están dando su vida literalmente por ti, Señor. Así que recordamos esa realidad esta noche. Queremos tener en mente a nuestros hermanos y hermanas que estamos conectados en todo el mundo, Señor, porque tenemos el mismo espíritu, el mismo Dios. Así que oramos por eso, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.